Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, espero que todos estén bien. Bienvenidos nuevamente a Casa del Padre, aquí en el canal de Casa de Dios. Hoy vamos a tener una enseñanza también corta, que es acerca de la obediencia. La obediencia abre las puertas. ¿Qué puertas? Las puertas a donde nosotros necesitamos llegar y que probablemente muchos de nosotros anhelamos llegar. Quiero que vayamos al Salmos capítulo 119, versículos 5 al 8 y de ahí el versículo 17 al 20. Palabras del salmista David, dice: quisiera obedecer tus mandatos de la mejor manera, así nunca me sentiré avergonzado al estudiar todos tus mandamientos. Te agradeceré de todo corazón cuando haya aprendido tus justas órdenes, y no me abandones, que yo obedeceré tus mandatos. Sé bueno con este siervo tuyo, versículo 17, para que pueda vivir y obedecer tus palabras. Abre mis ojos y hazme ver lo maravillosas que son tus enseñanzas. Estoy de paso en esta tierra, pero te ruego que no me ocultes tus mandamientos. Yo deseo de todo corazón obedecer siempre tus órdenes. Si hay alguien que entendía el valor de la voluntad de Dios para la vida de un hombre, era el rey David. Yo a veces le digo a Dios: sabes, Dios, dame vida para poder servirte, dame vida y salud para poder disfrutar de mi familia. Pero este hombre quería que Dios fuera bueno con él y le diera mucha vida aquí en la tierra, a pesar de estar de paso, para poder hacer una cosa, y era obedecer su voluntad. Una vez leí una frase que decía: la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Y yo creo que David tenía esa dicha. Siempre tenía algo que hacer y era la voluntad de Dios. Amaba a Dios y esperaba su bendición. Porque amar a Dios te lleva a la obediencia, y esa obediencia te lleva a recibir su bendición y su bondad, y por lo tanto que las puertas de bendición se abran aquí en lo que estamos de paso en esta tierra. Así que si tú quieres recibir esa bendición y tú quieres pasar por esas puertas y que esas puertas nunca se te cierren, sino que se abran, la obediencia y la voluntad de Dios es importante, y vamos a verla rápidamente. David siempre fue un hombre que desde joven obedecía. El día que David fue ungido, llamaron a todos menos a David. Si lo recuerdas, llamaron a sus hermanos, pero se creen muchas cosas acerca de por qué él no estuvo presente. Lo cierto es que David estaba donde tenía que estar porque así se le ordenaba y así es como le gustaba hacerlo. Un día su papá le dijo: tú vas a cuidar de mis ovejas, y David lo hacía bien. Su pasión era cuidar de estas ovejas, a tal grado de que él se enfrentaba a osos, leones y cualquier otros peligros que amenazaran las ovejas de su padre. Y es que él le había dado esa confianza a él. Pero el día que buscaban ungir al rey, él no se metió entre sus hermanos a decir: ¿por qué a mí no me llaman? Si yo tengo también oportunidades de ser elegido, de probar a ver si yo puedo ser un futuro rey. No, sino que él se quedó cuidando de sus ovejas, de las ovejas de su padre, y no entró hasta que no fue llamado. La razón por la que David llegó hasta la unción de Dios para que él fuera rey fue porque esperó un llamado de su papá, que anteriormente ya le había dado un trabajo. Él esperó un llamado, y esto aplica también a nosotros. Somos hijos de Dios llamados a sobresalir en todo, pero lo que nos hace avanzar es la obediencia. No solo a Dios, sino a nuestros padres, a nuestras autoridades terrenales y a nuestros amos terrenales. Y esto lo dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, que si vas a trabajar, hazlo como si trabajaras para el Señor. Levántate temprano, arréglate bien, peínate bien,
ve con la mejor actitud, ve con un semblante maravilloso, como si trabajaras para el Señor, como si te fueras a presentar delante de Él. Haz bien el trabajo, entrégalo a tiempo, no te atrases, porque si es para Dios, cuando tu jefe terrenal te llame para ser recompensado, realmente el que te está llamando no es tu jefe, sino es Dios quien te va a recompensar. Porque todo lo que se hace para Dios es recompensado por Dios. Este chico que fue elegido tenía corazón, el corazón que Dios buscaba. Él no buscaba apariencia, sino que Dios buscaba un corazón, y un corazón que fue forjado por la obediencia. Un corazón obediente puede ser promovido, puede ser llamado. Un corazón obediente puede escuchar que se le llama a cosas mayores por Dios y por su autoridad. Ahora, cuando Él ya fue ungido y cuando ya todo está en proceso de que vaya avanzando, un día llega el maravilloso día que todos conocemos, el día que David consigue una promoción increíble, el día que él se enfrenta a Goliat. Pero ¿por qué llegó él al campo de batalla? No es que él haya escuchado que había una batalla y el ejército iba a estar ahí. Él dijo: esta es mi oportunidad de demostrar mi valentía, la habilidad que tengo con la onda. No. La Biblia dice: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu se apartaba de él. Era increíble. Él fue tomado de la casa de su padre para estar al servicio de Saúl, al servicio del rey en turno en ese momento. Y cuando llegó el maravilloso día que todos conocemos, el famoso día de la gran batalla entre David y Goliat, él llega a otro escenario mayor. Ya había estado en el momento de la unción por la obediencia que tuvo. Ahora había estado con Saúl para ministrarle con la música. Ahora va a llegar el momento que va a llegar al escenario que lo va a catapultar al futuro. Pero ¿por qué llega ahí? En un momento donde el gigante desafía a todo el ejército. Ellos están ahí pasando eso, pero su padre lo manda al campo. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 17, versículo 17 en adelante, dice: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y toma ahora prendas de ellos. Entonces en ese momento él obedece, y la Biblia dice que él dejó a cargo las ovejas con otra persona. No descuidó incluso sus ovejas, sino que fue primeramente al campo por obediencia a su padre. Y llegando es cuando se encuentra con Goliat y pregunta si hay una recompensa por matar a este gigante. Y todo el mundo le dice: claro que sí, al que venciere se le va a enriquecer en gran manera. Aparte de que el rey le va a dar a su hija en matrimonio y ya no tendrá su familia que pagar más impuestos. Al que venciere se le va a dar esta gran recompensa. Pero ¿cómo fue que se dio esta gran batalla? Aquí está la clave. Nuevamente la obediencia de David. David en ese momento escucha que alguien está desafiando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y él dice: si nadie lo va a hacer, yo quiero hacerlo. Pero en ese momento este chico no salta directo a la batalla. Él fue a pedirle autorización al rey Saúl. La Biblia dice en el versículo 30 al 37, dice: apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de este gigante,
tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, él tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: entonces ve, y que Jehová esté contigo. Entonces el versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue entonces hacia el filisteo. La razón por la cual esta batalla pudo darse no solamente fue por el valor que David tenía y por la confianza que tenía en Dios, sino porque primeramente esperó a que el rey le diera autorización para salir a pelear. Si el rey Saúl le hubiera dicho que no, esa batalla aún se hubiera alargado más. David hubiera esperado la autorización de Saúl, porque David era un joven conforme al corazón de Dios. Era un hombre que amaba obedecer a Dios y que amaba obedecer a sus autoridades. Por eso él le insistió y le decía: Dios va a estar conmigo. Él no le dijo: usted no sabe lo que dice, es un cobarde. No insultó al siervo, al ungido de Dios, sino que esperó que sus palabras convencieran a este hombre. Y el hombre dijo: está bien, ve, y que Jehová esté contigo. Y solo así él pudo ir a la batalla, y entonces venció y fue enriquecido. La prueba más grande no solamente son los gigantes que nos enfrentamos en el trabajo y en el diario vivir, sino es la obediencia. David venció desde el momento que fue con el rey a pedirle esa autorización para pelear contra él. Pero la batalla más grande que David iba a librar para ser bendecido y engrandecido fue la obediencia que tuvo y el respeto a la vida del ungido de Dios, a pesar de que él quería matarle. Y con esto terminamos esta enseñanza. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 26, verso 2 al 5, dice: Saúl se dirigió al desierto de Sif con los 3,000 soldados israelitas que había elegido para buscar a David. Saúl acampó en el monte de Jaquilá, frente al desierto, al lado del camino. Y cuando David, que vivía en el desierto, se enteró de que Saúl lo venía siguiendo, envió espías para confirmar si Saúl se encontraba en Jaquilá. Entonces David se dirigió al campamento de Saúl y vio donde dormía Saúl y Abner. Abner, hijo de Ner, era el comandante del ejército de Saúl, y Saúl se encontraba dormido dentro del campamento con todo el ejército a su alrededor. Versículos 8 al 11 dice: y Abisai le dijo a David: hoy es el día en que Dios te ha entregado a tu enemigo. Déjame clavar a Saúl al suelo con su propia lanza, un solo clavazo y listo. Pero David le dijo a Abisai: no lo mates. El que le haga daño al rey que el Señor eligió será castigado. Tan cierto como que el Señor vive, que Él mismo lo castigará. Tal vez Saúl sufra una muerte natural, o tal vez lo maten en batallas, pero yo le ruego al Señor que nunca me permita hacerle daño al rey que el Señor eligió. Toma la lanza y la jarra de agua que están en la cabecera de Saúl y vamos. Ahora el versículo 21 al 25, Saúl reconoce la voz de David que le llamaba desde lejos, y se da cuenta que David le ha perdonado la vida. Y surge esta conversación, y escucha y presta atención a lo que dice. Saúl le dijo: he sido un pecador. Regresa, David, hijo mío. Hoy has demostrado que respetas mi vida, y por eso no te haré ningún daño. Me he portado como un insensato y he cometido un grave error. Y David le respondió: aquí está la lanza de mi rey. Envía uno de sus hombres para que la recoja. Y el Señor le da su paga a cada uno, según sea su conducta recta y leal. El Señor lo puso en mis manos el día de hoy, pero yo no le haré ningún daño al rey que el Señor eligió.
Hoy le he demostrado a usted que respeto su vida, que el Señor me libre de todo problema. Y entonces Saúl le dijo a David, y presta atención a esto: que Dios te bendiga, David, hijo mío. Tú harás grandes cosas y triunfarás. Y David partió y Saúl regresó a su casa. Y el resto es historia. Saúl, al ver que David no era capaz de matarlo, a pesar de que él era insensato y buscaba matarle, se dio cuenta de la grandeza de este joven, de este hombre ya. Y le dice: ¿sabes qué? Tú harás grandes cosas y vas a triunfar en todo lo que tú hagas. Hay tantas injusticias en los trabajos, hay tantas injusticias en la escuela, en la vida diaria. Hay tantas veces que quisiéramos tomar la justicia en nuestras manos y abrir por nuestra cuenta las puertas de bendición. Pero si tan solo te mantienes obedeciendo a tus autoridades, mira qué tan injusto era Saúl. Mira que Dios puso, como decía David, Dios te ha puesto en mis manos, pero como tú eres mi autoridad, que Dios me libre de matarte, de hacerte daño. Yo sé que la justicia al final paga a cada quien conforme a su conducta. No seré yo quien te haga pagar. Cada jefe, cada persona, lo haga bien o lo haga mal, recibirá lo que tiene que recibir. Pero tú lo que tienes que hacer es seguir obedeciendo, es seguir haciendo las cosas bien. Tú tienes que mantenerte, te respeten o no te respeten, te valoren o no te valoren, te quieran ver fuera de ahí, quieran inventar cosas para sacarte. Tú mantente, porque Dios va a pelear por ti, Dios te va a defender, y lo único que tienes que hacer es obedecer y respetar cada autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Habrá lugares donde sí será demasiada la corrupción y todo, y quizá Dios te lleve afuera de eso para que tu corazón no sea contaminado. Pero en los lugares donde sí tienes la opción, como David, de permanecer obediente, si tú logras ganar esa batalla, si tú logras ser obediente, entonces tú harás grandes cosas y triunfarás, y solo ahí las puertas se te abrirán y Dios te llevará a donde tienes que llegar. Con esto termino. Entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 16 al 19, David le da gracias por todo lo que ha sucedido en su vida. Y dice: entonces el rey David fue y se sentó en la presencia del Señor y le dijo: Señor, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Por qué es importante mi familia? ¿Por qué me has hecho tan importante? Dios mío, he recibido tanto y aún así te ha parecido poco, pues me has hecho a mí, siervo tuyo, grandes promesas sobre el futuro de mi dinastía. Señor mi Dios, me has permitido ver más del futuro de lo que un ser humano puede entender. ¿Qué más puedo decirte sobre el honor que has hecho con tu siervo, si tú bien lo conoces? Señor, toda esta grandeza es obra tuya, porque así lo quisiste, y por causa de tu siervo, para dar a conocer todas estas grandezas. Toda esa grandeza, toda esa bondad, porque la voluntad de Dios siempre se cumplió en David, porque Él se lo permitió. De ahora en adelante, tu oración debe ser esa: quiero obedecer tus mandamientos, quiero hacer tu voluntad, quiero agradecerte de todo corazón cuando yo aprenda tus órdenes y las lleve a cabo. Como decía él, no me abandones, porque yo voy a obedecer tus mandatos. Dame vida para obedecer tu palabra. Estoy de paso en esta tierra, pero no me ocultes tus mandamientos. Mientras estamos de paso aquí en esta tierra, dile a Dios: yo quiero que tu voluntad se haga en mi vida, donde sea que esté, en la escuela, en el trabajo, aquí en la iglesia sirviendo. Hay tantas veces que yo me he querido levantar y decir: denme una oportunidad, yo quiero hacerlo, yo sé hacerlo. Tantas oportunidades que quiero que le den a mi familia. Enséñales a tus hijos y enséñate a ti mismo a hacer la voluntad de Dios, a obedecerlo a Él incluso en tus jefes, a verlo a Él en tu trabajo, como dice la palabra, que obedezcamos a nuestros amos terrenales y que todo lo hagamos como si fuera para el Señor.
porque entonces Él nos va a recompensar. Si tú logras ganar esas batallas, triunfarás y Dios te va a engrandecer. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile conmigo: Dios, quiero vivir para hacer tu voluntad en mi vida. De ahora en adelante voy a cambiar la manera en la que veo mi diario vivir. De ahora en adelante voy a tomar decisiones, voy a tomar buenos hábitos en el trabajo, en la escuela. Y ya no voy a ser alguien mediocre, voy a ser el mejor en lo que tú me has confiado, en lo que mis padres me han confiado, porque yo quiero atravesar esas puertas de bendición. Te he pedido tantas cosas, pero como el rey David decía, yo te ruego que me des vida para hacer tu voluntad. Te pido que tú me demuestres y me muestres tu voluntad, tu palabra, para que yo pueda cumplirla. Te pido que nunca me abandones, porque yo voy a obedecer todos tus mandamientos. Que tú puedas verme a mí como veías a David, un varón conforme a tu corazón, porque él hacía todo lo que tú querías. Eso es lo que yo quiero que se diga de mí, que yo fui un varón, un joven, una mujer conforme a tu corazón. Que en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, en mi familia, siempre hice tu voluntad. Que las puertas de ahora en adelante se empiecen a abrir. No importa cuánto tiempo yo espere, mi corazón obediente sabrá escuchar el llamado de bendición tuyo a través de mis jefes, a través de mis autoridades, a través de mis padres. Yo sé que haré grandes cosas y yo sé que en unos años más recordaré todo lo que tú has hecho por mí, como lo hizo el rey David. De ahora en adelante no libraré nada, ninguna batalla sin que tú me lo permitas. No haré nada sin que tú me lo indiques. Te amo y lo único que quiero es que tú gobiernes mi vida y la dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si te ha gustado este mensaje, dale like. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones a tiempo. También te invitamos a nuestros servicios online los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30. Nuestra iglesia en servicios presenciales funciona los domingos. También tenemos actividad de lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Hasta la vista.